En realidad, nosotros valoramos, le damos la importancia que tiene y felicitamos al gobierno por estar cumpliendo sus compromisos de campaña y compromisos que contrajo con los trabajadores y con la CUT esencialmente. No es frecuente que los gobiernos cumplan sus compromisos, pero cumplir los compromisos tiene que ver con la realidad del país y el minuto que se está viviendo. Y las pymes cada día están más atomizadas y tienen menos participación en el mercado, y que es un tema digno de tomar en consideración. Cuando las pymes entregan el 47% de los puestos laborales dependientes y participan solo en el 14% en el mercado, estamos complicados. 3 o 4 años atrás la participación bordeaba el 25% y cada día tienen menos participación, que es un tema digno de tomarlo en consideración. El modelo de negocio de las pymes se basa esencialmente en las personas. Aquí no hay teletrabajo para atender un negocio, ni para poder fabricar algunos productos. Por lo tanto, también es un tema que hay que observar, y si miramos la gran empresa, obviamente que su activo o su funcionamiento tiene que ver más con activos fijos que con el tema de la mano de obra. Nosotros lo planteamos y lo voy a destacar más adelante, que hoy día aumentar el sueldo mínimo en las condiciones que están las pymes no es saludable para las pymes. Tampoco es saludable el aumento del pago de imposiciones que viene luego, la gratificación a todo evento también, y ahora disminuir la jornada a 40 horas, obviamente que este es un cóctel explosivo para las pymes. Ahora, si en esto se considera el tema de la colación, tengamos en cuenta que en provincia la colación dura 1 hora, 1 hora y media o 2 horas. Por lo tanto, no estamos hablando de 40 horas, sino que nos acercamos más a las 32, a las 35. También hay que tomar en consideración que no basta una jornada semanal. Quizás habría que pensar en mensualizar la jornada para poder adaptarse a lo que se está planteando. En resumen, nosotros creemos como CONAPYME que hoy es el peor minuto para hacer una innovación de esta naturaleza. No están dadas las condiciones y por eso cuando se discutió lo del sueldo mínimo, la CONAPYME no lo respaldó. Sabemos que muchas organizaciones sí lo respaldaron, no sé cuántos representan, pero lo respaldaron. Había una cantidad importante de timbres ahí en el acuerdo, porque nosotros creemos que cuando venimos saliendo de una crisis, donde hubo todo este vandalismo en el estallido social y destruyeron tantas pymes, esencialmente del comercio, del turismo, de los eventos, cuando hay gran parte del transporte que funcionaba en las noches, hace 2 años que no trabaja, porque además se hizo un hábito de acostarse temprano o guardarse temprano, es como cuando recién salimos del toque queda, nadie salía más allá de las 8 de la noche. Por lo tanto, todo ese transporte, taxis, colectivos, turismo, no trabajan hace 2 años. Entonces, la preocupación tendría que haber estado en cómo hacemos para que las pymes se puedan poner de pie. Y tenemos que avanzar todo en el conjunto,
Pero para poder avanzar hay que descargarle un poco su mochila. Porque en el tiempo de la crisis, que es un tema delicado, no se pagaron las cotizaciones previsionales. Horror, pero ¿cómo no se van a pagar las cotizaciones previsionales? Solo se declararon. Y se declararon para que los trabajadores pudieran cobrar el seguro de cesantía de la AFC. Pero fueron acumulando y acumulando deudas, pensando en que en cierto minuto la iban a poder pagar. Y hoy día le están rematando sus casas porque deben impuestos territoriales, deben impuestos municipales, que no pudieron pagar sus patentes por el tema de la crisis, y además la informalidad le puso un pañito frente al negocio. El negocio ni se veía, por lo tanto era más fácil comprar en la calle, no sabemos cuál es la procedencia de eso. Por ahí se pusieron como locos a autorizar permisos en la calle al comercio informal. Y además están todos en el DICOM por deudas comerciales, y también lo más complejo son las deudas previsionales. Y eso no les permite acceder a la banca. Ayer un bonito anuncio por el Banco Estado, pero ¿cómo accedemos si estamos en el DICOM? En los programas de compra del Estado, ya sea a través de Chile Compra o de los instrumentos de fomento, nadie puede postular si está en el DICOM o tiene deudas previsionales. Y nosotros habríamos esperado que el gobierno diera facilidades para pagar las cotizaciones previsionales, porque hay que pagarlas, si es dinero de los trabajadores. Por lo tanto, estamos dispuestos a pagar el capital, pero no las multas e intereses que aplican las ISAPRE, que aplican las cajas de compensación, que aplican las AFP, y que ya no es posible pagarle a ellos, sino hay que pagarle a las empresas de cobranza, y eso sí que cobran. Entonces, el que debía 100 ya debe 1000, y eso es impagable. ¿Y a qué podemos llegar? A que empiecen a quebrar, aunque las pymes no quiebran, bajan la cortina nomás y se cambian de RUT, o simplemente no se pague lo que se debe, y a lo mejor es más atractivo pasar a la informalidad. Pero eso no es bueno para nadie, para Chile, para el país, no es bueno. Si eso lo hubiésemos discutido, hubiésemos buscado un acercamiento, ¿quién iba a discutir el tema del sueldo mínimo? Y eso tiene que ir de la mano, cómo en realidad aumenten nuestras ventas, cómo efectivamente podemos vender nuestros productos. Y hoy día se habla del pago de 30 días, y qué bueno que así sea, y que efectivamente sea una realidad, pero el que más demora en pagar es el Estado y las municipalidades, y que además no puedo postular porque estoy en DICOM. Entonces, hoy día hablar de una jornada menor, cuando la mayoría de nuestras actividades en las pymes son presenciales y hay que estar ahí, los ingresos no son suficientes, ¿cómo hacemos un segundo o tercer turno? Entonces hay que buscar el arreglo más cercano, que a veces es despedir o pasar a la informalidad. Además, hoy día no sabemos qué se va a discutir respecto al sueldo mínimo. No sabemos si es el proyecto de la diputada Vallejos, no sabemos si es el proyecto del diputado Soto, o se va a preparar otro proyecto, o se van a hacer indicaciones. Pero eso tiene que ver con una efectiva gradualidad, porque el proyecto del diputado Soto no habla de gradualidad,
y el proyecto de la diputada Vallejo sí habla de gradualidad. Yo no podría decir 5 años. Yo no sé si es suficiente 5 años. No sé. Y yo al menos hablaría del doble de esa cantidad. El tema de las jornadas especiales. Yo hablaba con los panificadores y ellos en los salones están de acuerdo al Código del Trabajo, pero quien fabrica el pan tiene una tarea y se hizo la cantidad de kilos de pan en 4 horas, se va para su casa. Y si se demoró 6, se va para su casa. Y si es lento y se demoró 8, bueno, va a estar más tiempo, pero cada uno cumple esa función. Y si hay alguien que negocia por rama, son los panificadores. El sindicato panadero hizo una negociación hace muchos años y todos tienen las mismas reglas. Los choferes de los camiones, los choferes de los buses interprovinciales, ellos tienen jornadas especiales. Si le disminuimos la jornada a los buses interprovinciales, llegarían 10 pasajeros y 3 choferes para irse cambiando en el camino, en los trayectos largos. Y yo imagino que Helen tendrá también 1000 particularidades respecto al turismo y a los eventos. Y es un tema que obviamente hay que tomarlo en consideración. Lo decía hace poco rato, el tema de la hora de colación. No puede estar incluida la hora de colación. Eso debe ser excluido. Y tiene que existir la flexibilidad suficiente para poder adecuarse. Por ahí decía Germán hace poco rato, a lo mejor pueden trabajar 4 días. Bueno, hay que adecuarse a lo que es la demanda o aprovechar la oportunidad cuando somos parte de las ventas, cuando tenemos la posibilidad de fabricar lo que está demandando el mercado y nosotros ser parte de eso. Y algo muy importante, y pasa con el sueldo mínimo, pasa con el tema de las gratificaciones, va a pasar con el tema de la reforma previsional, en que hay un sector de la economía de mayores ingresos que va a poder adaptarse a todas las exigencias que se pongan. Y cuando le aumente el sueldo, en la próxima negociación le disminuye el porcentaje y finalmente va a terminar pagando el trabajador igual, porque esto es engañoso, que sea el empleador el que va a poner parte. Eso no es así. Y medidas tan restrictivas como esta, a lo único que van a llevar es a una mayor concentración económica, porque hay un sector de la economía que va a poder adecuarse a estas realidades y vamos a continuar matando las pymes que ya están bastante a mal traer. Por lo tanto, la CONAPYME no está de acuerdo con esto, no estuvo de acuerdo con el sueldo mínimo y todo este aumento del peso, de la complejidad que hoy día tienen, está atentando en contra, que por el discurso yo veo que el gobierno no es lo que quiere. El gobierno quiere equidad, el gobierno quiere impulsar las pymes, aunque todos los gobiernos dicen que van a ayudar a las pymes y que están preocupados en las ferias libres porque van a hacer campaña, y después nos olvidamos del tema. Alguien por ahí decía que las pymes estaban en la boca de todos y en las manos de ninguno, y nos gustaría que efectivamente se discuta esto con responsabilidad y no implementemos medidas que son muy populares, pero que para las pymes son muy dañinas. Gracias.